Hola. Bueno, este segundo video de planificación, sobre planificación, tiene el propósito de abordar el análisis de la acción estatal, es decir, de reflexionar sobre el tipo de operaciones que el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipal, puede llevar adelante cuando decide intervenir sobre un problema público. En el video anterior, lo que habíamos visto es cómo analizar los problemas públicos, cómo llevar adelante el análisis de situación y definir las estrategias de intervención. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue trabajar un ejemplo a través de uno de los métodos posibles para esto, que es el análisis PRODES, y terminamos construyendo, digamos, por decirlo de algún modo, un gráfico que tenía estas características. Esto es la representación gráfica de un análisis de un problema público. Ustedes pueden ver el problema público central en el medio y alrededor una serie de problemas asociados a este problema en virtud de algún tipo de relación de causalidad. Ven también distintos colores en los problemas que muestran el análisis del campo de gobernabilidad que se llevó adelante, es decir, la identificación de qué factores yo controlo plenamente, de qué factores están completamente fuera de mi control, pero inciden en la situación, y cuáles son aquellos problemas, variables o factores que son de control compartido, es decir, sobre los que yo puedo incidir, pero sobre los que también pueden incidir otros actores. Y también mostramos cómo se definen los frentes de ataque. Ustedes ven acá algunos problemas que están con un círculo rojo y la sigla FA y un número, que quiere decir frente de ataque. Por ejemplo, esto quiere decir que en relación a la intervención sobre este problema, la estrategia general está constituida por 5 frentes de ataque. Es decir, se definieron problemas en donde se van a concentrar la acción de nuestra intervención, porque suponemos que eso va a provocar un cambio en todo el sistema de problemas y finalmente van a coadyuvar a revertir el problema focal, el problema central sobre el que estamos trabajando. Y para acercarnos a las operaciones, también nos metimos en algunos de estos problemas. Por ejemplo, me voy a meter ahora en el frente de ataque 3, que es déficit de calificación del personal, y lo que dijimos es, sobre el problema que constituye un frente de ataque, hay que hacer lo mismo que se hizo con el problema focal, establecer sus descriptores y sobre esa base también definir qué quiere obtener uno con la intervención sobre ese problema definido como frente de ataque. Y así se define un vector de resultado. La pregunta es cómo pasamos nosotros de este frente de ataque a esta situación positiva que denominamos apuestas estratégicas. Y esto lo hacemos, como lo indica el gráfico que estamos viendo, fundamentalmente a través de las operaciones. Es decir, un conjunto de acciones que el Estado lleva a cabo para modificar un problema que constituye un frente de ataque y obtener una serie de resultados esperados, con el ánimo, digamos, de que eso va a contribuir a revertir el problema focal. Bueno, sobre este tema de las operaciones y de las distintas acciones que el Estado puede llevar adelante es que vamos a trabajar en este video. Bien, como les decía, vamos a, de alguna manera, presentar una propuesta que llamamos modelo de análisis de la acción estatal. Ustedes tienen un material bibliográfico, que es un artículo, síntesis, digamos, bastante corto, debe tener unas 20 páginas, en donde en alguna medida van a poder ir viendo los conceptos que vamos a examinar en el día de hoy. Esta es la carátula del documento para que se ubiquen, ¿sí? Modelo de acción estatal, ficha conceptual. Y vamos a entrar en este tema presentando un modelo que debe ser bastante conocido por ustedes, que es muy simple, pero que permite pensar la acción del Estado sobre los problemas. Una forma bastante, digamos,
reduccionista, si se quiere, pero una forma de entender al sector público y a sus instituciones, es pensar que las instituciones públicas son lugares en donde se llevan adelante operaciones que transforman recursos en productos, que son productos que el sector público entrega a la población, entrega a la sociedad. ¿Sí? Los productos son bienes o servicios desde esta perspectiva. Doy un ejemplo. Los servicios de educación pública son claramente un producto público de este tipo. El servicio de educación primaria o el servicio de educación secundaria que brinda la administración provincial es un servicio. Ahora, para poder brindar ese servicio de educación, necesita de alguna manera utilizar y combinar distintos recursos. Necesita escuelas, pizarrones, material, libros de lectura, bancos, necesita docentes, necesita una serie de recursos que se utilizan en la gestión de los centros educativos. La combinación de todo eso permite brindar el servicio de educación primaria. Y el producto que yo voy a tener, la manera de medir, digamos, ese servicio de educación primaria, que es uno de los productos de la administración provincial, es a través de la cantidad de niños del nivel matriculados, que están recibiendo efectivamente el servicio. ¿Sí? Ahora, estos productos pueden ser muy diversos. Los productos, los bienes o servicios que el Estado entrega a la población son de una gran diversidad. Pueden haber servicios educativos, pueden haber servicios de salud, por ejemplo, los servicios que prestan las unidades sanitarias de los distintos gobiernos locales, con toda la tarea de promoción y prevención de la salud y de atención de las enfermedades con niveles menos complejos. El servicio de recolección de basura de un municipio es un producto de este tipo. La asistencia técnica a los productores agropecuarios que hace el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un producto. Pero también si uno piensa en el nivel nacional, la representación de la Argentina en otros países que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores es un producto, es un servicio que se brinda. O las tareas de urbanización que se pueden llevar adelante en un territorio municipal a través del propio municipio y quizás en el marco de un programa provincial o nacional, también es un producto. ¿Sí? Ahora, el tema es que esa variedad de bienes o servicios que el sector público define entregar a la población para mitigar o revertir determinados problemas sociales que caracterizan la situación actual del país, esos productos tienen ciertos efectos, tienen consecuencias. Y esas consecuencias, en este modelo que estoy presentando, se llaman resultados e impactos. Vuelvo con un ejemplo. Si mi producto, o sea, los bienes o servicios que se están entregando, fuesen, por ejemplo, el control, la detección temprana de embarazada, la promoción de la salud materna, materno-infantil y la detección temprana de embarazadas. Si ese fuese mi servicio, por una consecuencia de eso, un resultado, podría ser el incremento del porcentaje de cobertura del control de embarazo. ¿Sí? Hago detección temprana, aumento el porcentaje de cobertura de control de embarazo. O sea, en mi municipio, el 80% de las embarazadas reciben controles prenatales. ¿Sí? Y si yo incentivo la promoción y la detección temprana, quizás puedo pasar de 80 a 85. El resultado es que tengo en el municipio una mayor proporción de mujeres embarazadas que reciben controles prenatales. Y quizás el impacto de eso puede ser una reducción en la morbilidad, en las enfermedades de las embarazadas o incluso en la mortalidad materna. ¿Sí? O sea, en realidad estoy viendo como una concatenación de relaciones de causa-efecto. Este modelo
Es un modelo muy simple, pero nos permite interrogar a cualquier institución pública, a cualquier área municipal o a cualquier institución provincial o nacional, con estos 5 conceptos, preguntando qué producen y qué resultados y qué impactos pretenden obtener o están obteniendo y qué tipo de recursos consumen. Yo hablaba recién del INTA, entonces digo, ¿qué produce el INTA? Bueno, asistencia técnica a los productores y entrega de semillas, de material de siembra. ¿Y qué resultados pretendo obtener con eso? Bueno, estoy conjeturando, ¿no? Probablemente lograr que los productores tengan mejores rindes en sus hectáreas. ¿Y qué impacto puede tener eso? Bueno, una mayor y mejor provisión al mercado de alimentos de ese tipo de productos que los productores asistidos por el INTA siembran. ¿Y qué recursos utiliza para dar esa asistencia y esa entrega de material de siembra? Bueno, técnicos, que son los que hacen el extensionismo agropecuario, los lugares de producción de semilla mejorada que tiene el INTA para la entrega a los productores. Bueno, cualquier institución puede ser interrogada teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Qué recursos consume? ¿Qué productos, qué bienes o servicios entrega? ¿Y qué resultados e impacto pretenden obtener o están obteniendo sobre la base de ese conjunto de bienes y servicios que la institución entrega? Yo puedo interrogar con estos conceptos a la Secretaría de Salud de mi municipio, a la Secretaría de Promoción Social de mi municipio, a la Secretaría de Hábitat o de Tierra de mi municipio, o de Obras Públicas de mi municipio, y los puedo interrogar con estos 5 conceptos que tengo acá, y ya me permite armarme una primera foto de lo que ellos están haciendo. Este modelo, por lo tanto, es un modelo muy simple. Es un buen modelo porque un buen modelo es un modelo que es simple, o sea, que simplifica la realidad, pero además permite entenderla, permite explicar gran parte de las cosas que uno quiere analizar. Eso es un buen modelo. Un modelo siempre es una simplificación de la realidad, pero con un fuerte potencial explicativo. Este modelo se suele denominar cadena de valor público. Se suele denominar cadena de valor público, cadena de resultados, cadena de producción, tiene distintos nombres, pero seguramente ustedes lo deben conocer porque ya a esta altura del partido es muy difundido en las cuestiones de políticas públicas y de gestión pública. Tiene una particularidad también interesante que me permite definir claramente el ámbito de la planificación y el ámbito del presupuesto. Por ejemplo, el proceso mediante el cual se toma la decisión de generar determinados bienes y servicios, se define el perfil de producción de una institución y los resultados e impactos que se quieren obtener, es lo que se podría llamar un proceso de planificación estratégica. En tanto que una vez definidos los bienes y servicios que se van a entregar a la población, qué operaciones tengo que realizar y qué recursos voy a necesitar, es propio de la planificación operativa. Digamos que en este esquema, en este modelo y de manera muy esquemática, el campo, el hemisferio derecho de la cadena es el campo de la planificación estratégica y el hemisferio izquierdo es el campo de la planificación operativa. Pero la formulación presupuestaria también es objeto o tiene como objeto el hemisferio izquierdo de la cadena de valor. La formulación presupuestaria no es más que sistematizar la información de la planificación operativa de acuerdo a las reglas de la técnica presupuestaria, a los efectos de que los recursos que necesita una operación para asegurar sus productos estén disponibles en tiempo y forma. ¿Sí? Es un aspecto de la planificación, ¿no? Es la planificación presupuestaria. Y también encuentro un lugar dentro de este modelo de cadena de valor público. Fíjense ustedes el lugar central que tiene el concepto de producto, que es el eslabón que enlaza tanto la planificación estratégica como la planificación operativa como la formulación presupuestaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no tenemos claro, las áreas o las instituciones no tienen mucha claridad sobre cuál es la producción que las caracteriza, a las que están llamadas a generar, digamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito municipal es muy frecuente que las áreas de trabajo en la municipalidad
estén caracterizadas por una suerte de hiperactivismo, dando respuesta a todos los frentes, a todos los problemas que tiene que gestionar el municipio, porque en el nivel municipal, en el territorio, es donde de alguna manera se manifiestan el conjunto de los problemas que sufre la población. Frecuentemente las áreas municipales están en un estado de hiperactivismo permanente, funcionando con mucho esfuerzo, con mucho voluntarismo, y en ese intentar dar respuesta a todas las demandas que se tiene, muchas veces se pierde claridad sobre cuáles son los bienes o servicios, los productos, digamos, que caracterizan, principales que caracterizan a la intervención municipal. Bien, voy a pasar de largo una filmina, pero esto me interesa comentar. También este modelo nos permite un buen ordenamiento de los indicadores. Vamos a tener indicadores de producto, de resultados y de impacto, así como vamos a tener indicadores de recursos, o indicadores que combinan, que relacionan estos eslabones. Por ejemplo, los indicadores que relacionan insumos con productos, recursos con productos, que un tipo de esos indicadores muy importantes son los de eficiencia, o los que vinculan los productos con los resultados e impacto que estos productos generan, que son los que podemos denominar indicadores de eficacia. Todo esto lo tienen explicado en el material que les estamos entregando. Ahora, hasta ahora lo que dije es que este modelo es un modelo bastante potente, que nos permite explicar muchas cosas y que conserva la sencillez, lo cual es importante en un modelo descriptivo como es el de cadena de valor público. Pero lo que voy a hacer ahora es empezar a señalar algunas limitaciones que tiene este modelo. Lo primero que quiero comentar para esto es que esta graficación esconde que la relación entre estos distintos elementos, recursos, productos, resultados, impacto, son de naturaleza diferente. Entonces quiero distinguir, primero, las relaciones que existen entre recursos y productos. Estas relaciones son relaciones técnicas entre insumos y productos. Son relaciones cognoscibles. Esto es, por más compleja que sea la operación que se lleva adelante, yo puedo establecer claramente cuáles son los insumos que se requieren para obtener determinadas cantidades de producto. Puede que no lo conozca, puede que no lo esté haciendo, puede que no le dé importancia, pero si quiero puedo establecer claramente cuáles son las relaciones de insumo-producto. Ahora, las relaciones que se dan entre los productos y sus resultados o sus impactos son de una naturaleza completamente diferente. Concretamente son relaciones que se caracterizan por la complejidad y por la incertidumbre, por la incerteza. Así como si yo sé que combinando determinados insumos, determinados recursos, puedo obtener determinados productos casi con seguridad, en realidad, por más que me parezca obvio, yo no estoy nunca seguro que con determinados productos, bienes o servicios, voy a obtener los resultados o impacto que me estoy proponiendo. Por eso llamamos hipótesis de política. Frecuentemente incluso, a pesar de que yo brinde con cierta eficiencia y cierta eficacia determinados bienes y servicios que yo creo que son importantes para revertir un determinado problema, obteniendo determinados resultados e impacto, frecuentemente lo que sucede es que eso no se verifica, que a pesar de que yo brindo los bienes y servicios que me propuse, no estoy moviendo el amperímetro de las cosas que quiero transformar, o bien estoy obteniendo resultados, pero son resultados de otro tipo, diferentes a los que yo pensaba. Esto es muy frecuente en las políticas públicas. Entonces, una de las limitaciones que tiene la cadena de valor es que esa graficación tan simple nos induce a pensar que todas las relaciones son similares, y que si yo tengo estos recursos y los combino y obtengo este producto, automáticamente voy a obtener estos resultados y estos impactos. Pareciera ser que esas relaciones
fuesen automáticas, digamos, ¿no? Y en realidad lo que yo quiero plantear es que en el hemisferio derecho de la cadena hay un alto nivel de incertidumbre y de complejidad. Bien. Sintetizo acá las limitaciones. Uno es que entonces la cadena de valor público puede inducir a confusión sobre la naturaleza de las relaciones que existen entre sus componentes. Otro es, que no lo comenté antes, es un sesgo productivista que tiene el modelo de cadena de valor público, porque en realidad no es cierto que lo único que haga el sector público para abordar los problemas públicos sea brindar bienes y servicios. Hace un montón de otras cosas que ahora les voy a comentar y que son las que a mí me gustaría que ustedes tengan claridad, porque es sobre eso que hay que planificar. Y en tercer lugar, tiene un carácter muy lineal, o sea, no permite expresar la complejidad que tiene una intervención pública, ¿no? Esto parece propio de una intervención extremadamente sencilla, la cadena de recursos, productos, resultados e impacto. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue generar un modelo diferente y pasar del modelo de cadena de valor público a lo que estamos llamando modelo de la acción estatal. Esto es aplicable a las administraciones de cualquier nivel, nacional, provincial o municipal, ¿sí? Y hoy, a nivel nacional, desde la jefatura de gabinete, se está utilizando el modelo de análisis de la acción estatal como un modelo para ordenar todo lo que el sector público, por lo menos a nivel nacional, está realizando en pro del abordaje o de la reversión de determinados problemas de carácter público. Bien, para eso lo que nosotros hicimos es partir del modelo de cadena de valor, pero complejizarlo para que represente mejor una política pública y lo que el sector público hace, tanto en su lógica horizontal como en su lógica vertical. Esto es lo que vamos a tratar de ver ahora de la manera más breve que podamos. Vamos a ver. Desde el punto de vista horizontal, es decir, de producto hacia la derecha, de producto hacia resultados impacto, lo primero que tenemos que decir es que no se trata de una cadena en general, sino que se trata de una red que tiene este tipo de aspecto. Es decir, frecuentemente para obtener un resultado se requieren de productos diferentes, de varios productos, y en general de productos de más de una institución. Del mismo modo que también podemos decir que frecuentemente un producto puede tener más de un resultado. Pongo por caso acá la asignación universal por hijo, que es una prestación dineraria que no solamente tiene un efecto, un resultado en términos de el complemento de ingreso en los hogares, sino que también tiene resultados en términos educativos, como el aumento de la matrícula de la educación primaria, que ocurrió ni bien se empezó a implementar la UH, o resultados en términos de salud, por la obligatoriedad de la vacunación. Entonces acá tenemos un caso de una acción estatal que tiene más de un resultado y en distintos sectores de política, ¿sí? A su vez, no me voy a detener en esto, pero muchas veces hay una retroalimentación entre los resultados y los impactos en un sentido o en otro, ¿no? Bueno, entonces acá hay una primera complejidad. La cadena de valor nos presenta una relación extremadamente lineal, cuando en realidad las políticas públicas tienen más bien la característica de red, ¿no? Es más reticular que lineal, digamos. Ahora, de producto hacia la izquierda, de producto hacia recursos, también yo tengo una red compleja. Si ustedes observan, por ejemplo, la organización de un municipio, van a ver que hay un conjunto de operaciones y de recursos y de productos intermedios que tienen lugar dentro del propio municipio para que finalmente pueda haber un tipo de prestación de bienes o servicios que es lo que se entrega a la población. Pero cuando uno mira hacia adentro, hay una red de trabajo, hay una red de producción compleja.
¿sí? Este campo después van a ver que tenemos que tenerlo suficientemente en cuenta porque de la representación gráfica de cómo son esos procesos productivos es que luego surge algo que se llama la estructura programática presupuestaria, que es la definición de los lugares en donde se va a ir programando y asignando los recursos. Bien. Y en el sentido vertical, lo que podríamos decir acá es básicamente que las políticas públicas no se caracterizan solamente por la producción de bienes o servicios, sino que el Estado hace otras cosas. Entonces, vamos a decir esto. El modelo de análisis de acción estatal, el modelo, si se quiere, de agregación de valor público, tiene al menos 4 dimensiones. Una es la de producción, que es la que está claramente representada en la cadena de valor público. Otra es la de distribución directa. Otra dimensión es la de regulación y otra dimensión diferente es la de orientación estratégica. Entonces, vamos a meternos en la primera. La primera está claramente representada por la cadena de valor que vimos, pero a mí me gustaría acá distinguir dos tipos de producción diferentes. Por un lado está la producción directa de bienes y servicios, que es la que comentábamos antes, los ejemplos que yo di cuando presenté la cadena de valor público, pero por otro lado tenemos lo que podríamos denominar la acumulación de capital fijo. Esto raro que estoy diciendo es que cuando el Estado en su faz productora lleva adelante acciones, no solamente presta bienes y servicios a la población, sino que también lo que hace es construir obra pública. Eso se llama capital fijo, y que frecuentemente tiene un carácter de producción intermedia. Es decir, doy un ejemplo. Si yo voy a prestar servicios de promoción y atención de la salud en el nivel primario a través de unidades sanitarias, yo presto esos bienes y servicios a la población. Si yo quiero incrementar mi capacidad para prestar esos servicios, voy a tener que construir más unidades sanitarias. Bueno, eso es lo que se llama capital fijo público. Son inversiones que tienen una duración en el tiempo, una determinada vida útil, pero que permite incrementar la capacidad de prestación de bienes y servicios. Yo doy servicios educativos, esos son servicios que entrego a la población, pero para eso tengo que construir escuela. Eso se llama inversión pública, bienes de capital también, ¿no? Entonces, tengo que construir escuelas o tengo que hacer determinada inversión para urbanización de un determinado barrio, tengo que mejorar las calles, pavimentar las calles o mejorar las calles de determinados barrios. Todo eso es capital fijo público, no es algo que se esté brindando todo el tiempo como el servicio educativo o el servicio de salud, sino que son inversiones que permiten brindar mejores bienes y servicios, ¿sí? Bien. Entonces ahora yo cuando intento caracterizar una política pública o pensar qué puedo hacer en relación a un problema público, ya sé que no solamente puedo brindar bienes y servicios, sino que además tengo que pensar qué tipo de inversión pública requiero para llevar adelante esa política. O sea, no pienso solamente en el tipo de prestaciones que tengo que dar en el nivel de atención primaria de la salud, sino pienso también en cómo tengo que incrementar o diagramar o planificar la estructura de unidades sanitarias que voy a llevar adelante. Entonces tendré que pensar en obras públicas en relación a esa problemática. Bien. Ahora me interesaría que viéramos algo sobre distribución. Lo que quiero distinguir acá es que no todo es prestación de bienes y servicios y no todo es construcción de obra pública. También existe algo que se llama distribución directa. El Estado tiene una función muy clara en términos de distribución directa del ingreso. Y esto lo pueden ver ustedes muy claramente, sobre todo en el nivel nacional y en el nivel provincial, tiene que ver con las prestaciones dinerarias que se hacen, por un lado, a las personas. Por ejemplo, las jubilaciones son claramente una prestación dineraria, la UH es una prestación dineraria, el sistema de becas
en la política educativa es una prestación dineraria, esto no es estrictamente producción, porque acá no hay una transformación de ciertos insumos o recursos en algo diferente que es el producto, el bien o el servicio, sino que estos son recursos que están en una determinada cuenta y el Estado decide pasarla a cuentas de particulares, ¿sí? La operación siempre en este caso son transferencias y los recursos son recursos públicos que se transfieren a las cuentas o los bolsillos de los particulares, ¿no? Yo di ejemplos recién de jubilación, pensiones, asignaciones como la UH, las becas, ¿no? Pero también hay prestaciones dinerarias o transferencias de otro tipo, como por ejemplo los subsidios a empresas también tienen que ver con esta función de distribución directa del ingreso y constituye una de las formas de intervención que tiene el Estado. O sea, ahora cuando nosotros pensamos en cómo intervenir sobre un problema público, sabemos que podemos prestar bienes y servicios, podemos construir obra pública, que va a estar vinculado también con los bienes o servicios que tengo que prestar, o puedo también diagramar, pensar, definir prestaciones dinerarias, ¿sí? Son tres acciones estatales que yo puedo combinar cuando pienso cómo intervenir sobre un problema público. Bien, luego hay otra dimensión que tiene que ver con la regulación. Esto es importantísimo porque en los enfoques de cadena de valor tradicionales o clásicos, esto no se tiene en cuenta. Creo que es una de las principales cosas que se ignora cuando se pretende diagramar la acción del Estado solamente a través de la cadena de valor público, que plantea la intervención solamente en términos de producción o de prestación de bienes y servicios. La regulación es una función crítica, clave por parte del Estado en cualquiera de sus niveles, ¿no? ¿Qué es la regulación? La regulación, yo acá les voy a poner dos definiciones. La regulación propiamente dicha es en realidad una regla de juego que se instaura pretendiendo de alguna manera regular o pautar el comportamiento de terceros, ¿sí? Las políticas públicas están llenas de regulaciones y frecuentemente hay políticas públicas que son exclusivamente regulaciones. Las regulaciones propiamente dichas frecuentemente se expresan en normas, ¿sí? Doy ejemplos. Yo puedo pensar la política educativa como una serie de acciones entre las cuales seguramente va a tener un lugar central la prestación del servicio educativo. Pero la política educativa tiene una regulación clave, que es la obligatoriedad de la enseñanza hasta el nivel secundario. Eso es una regulación. La regulación se diferencia de la producción de bienes y servicios porque es una regla de juego que se toma una vez y rige todo el campo de la política hasta que esa norma, digamos, sea cambiada, ¿no? La currícula, por ejemplo, es una regulación. Las escuelas privadas tienen que ajustarse a una currícula que define el Ministerio de Educación Público. Ahí hay una regulación, la obligatoriedad del uso de una misma currícula, de forma tal de mantener cierta homogeneidad en la política educativa. Si uno va a ejemplos más simples, más pedestres, digamos, el tránsito en una ciudad está lleno de regulaciones. El semáforo en rojo, la prohibición que implica el semáforo en rojo, es una regulación. Y frecuentemente estas regulaciones se asientan, las regulaciones propiamente dichas se asientan sobre lo que podríamos llamar un principio de coerción, ¿sí? O sea, si no se cumple la regulación, hay consecuencias. O si se cumplen, hay incentivos, o si no se cumplen, hay castigos. Si yo no respeto el semáforo en rojo, tengo una multa. Si yo no mando a mi hijo a la escuela, porque la educación es obligatoria, tengo una sanción, ¿no? O sea, se asienta sobre un principio de coerción.
También hay otras regulaciones más débiles que yo llamo disposiciones orientadoras, que son decisiones de política pública que orientan o inducen a comportamientos sociales, pero que no se basan en el principio de coerción, sino que se basan en el principio de, de persuasión, digamos, ¿no? O sea, intentan persuadir, no son tan fuertes. Yo acá puse un ejemplo, en realidad, por ejemplo, supongamos, ¿no? Es un ejemplo que está tomado sobre Argentina, pero supongamos que un país quiere, como impacto en su modelo, en su cadena, quiere reducir las importaciones de trigo. Probablemente lo que necesita hacer es aumentar la superficie sembrada de trigo y aumentar el rinde de trigo en cada hectárea, ¿no? Entonces ahí tengo un esquema de resultados de impacto. Yo quiero aumentar la superficie sembrada con trigo, quiero aumentar la productividad de cada hectárea. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de trigo y reducir como impacto las importaciones. Ante esto, yo puedo tener una intervención definida por la prestación de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, puedo entregarles semillas mejoradas a los productores, puedo ayudarlos a preparar el suelo para la siembra, a los productores chicos que no tienen acceso a las maquinarias, y puedo darle asistencia técnica a los productores, extensionismo agropecuario, digamos, para que sepan sembrar mejor y tener mejores resultados. Ahora, yo también puedo establecer una exención impositiva a los productores de trigo, y eso es una regulación. Es decir, las regulaciones se combinan con la prestación de bienes y servicios para obtener determinados resultados. Y probablemente en este caso, la regulación con una exención impositiva a los productores de trigo, quizás hasta sea más importante que la prestación de bienes y servicios, o sea, participe de manera más fuerte en la producción del resultado que la producción de bienes y servicios. También puedo tener una regulación blanda, o sea, una disposición orientadora. Yo puedo declarar el autoabastecimiento de trigo en 5 años, puedo hacer una declaración de ese tipo como política, para darle cierta orientación a los agentes económicos, a los productores, por ejemplo, sobre el hecho de que esta política va a tener cierta prioridad por los próximos 5 años, y de esa forma tratar de estimular que los productores se vuelquen a producir ese tipo de cultivo en particular. Bien, es decir, yo ahora ya tengo, para pensar la política pública, prestación de bienes y servicios, obra pública, y ahora, prestaciones dinerarias, o sea, distribución directa, y ahora regulación. Tengo acá 4 grandes formas de intervenir que tiene el Estado que tengo que tener en cuenta cuando planifico y cuando pienso una política pública. Y bueno, y la cuarta dimensión tiene que ver con la orientación estratégica. O sea, una política puede tener regulación, producción, distribución directa para obtener determinados resultados y determinados impactos. Pero hay algo central en las políticas públicas que es la orientación estratégica. Esto es, la definición del rumbo, de la direccionalidad que tiene una política, el trabajo sobre su campo de gobernabilidad para viabilizarla, y la construcción de legitimidad en torno a esa política. Esto implica tareas que suelen llevar adelante los técnicos que trabajan en el sector público, que son de análisis y sistematización, de argumentación y defensa de la política, y de persuasión e incidencia sobre la población, sobre los ciudadanos, respecto del tipo de política que se lleva a cabo, ¿no? Bien. Lo que quiero decir con esto entonces es, cuando uno piensa la complejidad de la política pública, tiene que pensarlo entonces de esta manera, ¿no? Cuando uno piensa la política pública, tiene que pensar que está metiéndose en un campo que tiene esta complejidad. Esto ayuda a pensar qué es lo que puedo hacer, qué tipo de cosas puedo hacer, y también me ayuda a sistematizar qué tengo que planificar cuando planifico la acción de un programa estatal para abordar un determinado problema. El campo presupuestario, concretamente, es este, que aparece acá, este cuadrado
rojo o rosado que aparece acá. No todo esto que yo acabo de exponer se expresa en el campo presupuestario, porque, por ejemplo, una regulación casi no tiene impacto en términos financieros en el presupuesto de un municipio, de una o de una administración provincial o nacional. Sí, en cambio, tiene mucho impacto en el presupuesto de gasto los bienes y servicios que yo voy a brindar, las inversiones públicas o las prestaciones dinerarias. Doy un ejemplo más. Supongamos que un municipio lleva adelante una política de salud en torno a, ¿qué puede ser? El caso de recolección de residuos, ¿no? Lleva adelante un servicio, brinda un servicio de recolección de residuos domiciliarios. Lo que verdaderamente tiene impacto en el presupuesto es todo el servicio de recolección. Los camiones, la gente que trabaja recolectando la basura, la disposición final de la basura, donde se lleva luego a tirar la basura o a procesar la basura. Eso es lo que realmente provoca mucho gasto. Si dentro de esa política yo establezco una regulación que está prohibido sacar la basura antes de las 8 de la noche y que el que lo hace va a recibir una multa, pongamos, eso es una regulación. Esa regulación prácticamente no tiene impacto en el presupuesto de gasto. Es una decisión que toma algún decisor del municipio y que luego probablemente termine en una ordenanza municipal y punto. Y a partir de ahí rige eso, esa regla de juego de ahí en adelante, pero no tiene impacto en el presupuesto anual de gasto del municipio, como sí tienen las acciones de producción o las acciones de distribución directa. Supongamos que se quiere llevar, me voy a algo más raro o más sofisticado, que se quiere llevar adelante una política en relación a los enfermos celíacos y que además de todo lo que se puede hacer desde el servicio de salud de un municipio aprueba una ordenanza exigiendo que los negocios de comida, los restaurantes, establezcan en su menú opciones para celíacos, de comidas libres de gluten, ¿no? Bueno, esto es una regulación, también una ordenanza, una decisión que se toma, que la tiene que cumplir, digamos, el proveedor privado de servicios, o sea, de los dueños de los restaurantes, pero que no tiene un costo en términos de presupuesto de gasto del municipio, como sí lo puede tener los servicios que se brinden desde el sector público a los enfermos celíacos, ¿sí? Este es el campo presupuestario propiamente dicho. Bueno, lo que quiero decir ahora simplemente es que una política pública, y una política pública es cualquier intervención en cualquier nivel de gobierno que se haga para revertir un problema público, el perfil de la política pública puede ser visto de esta manera. Toda política pública tiene un perfil de intervención. Eso está constituido primero por un perfil prestacional, es decir, los bienes y servicios que brinda, un perfil de producción, o las prestaciones dinerarias que va a brindar, o sea, un perfil de distribución directa, pero también tiene un perfil de regulación, que son las medidas de regulación que va a aplicar o las disposiciones orientadoras, como decíamos antes, y también tiene un perfil de inversión, es decir, un perfil de obra pública. Todos estos tres perfiles constituyen lo que podríamos llamar el perfil de intervención sobre un problema público. Y además, la política pública tiene un campo de efectos que son los resultados y los impactos que se pretenden alcanzar, sean estos esperados o no esperados, conocidos o no conocidos, pueden ser percibidos por la población o no. Y también la política pública tiene una tercera dimensión que es el perfil político estratégico, o sea, la orientación estratégica que tiene, el tipo de campo de gobernabilidad que se le construye alrededor y la legitimidad que tiene esa política. Estos tres componentes conforman el perfil de la política pública y cuando yo pienso la intervención tengo que planificar estos tres elementos que estoy sintetizando acá en el perfil general de una política pública. Esto, por más simple que sea mi intervención, yo puedo distinguir estas dimensiones y me ayudan a sistematizar la acción que yo tengo que prever y programar para poder incidir en los problemas de carácter público. Quiero decir por último simplemente
que entonces el esquema se nos complejiza de esta manera. Yo consumo determinados insumos, digamos, pero ¿para qué? Para generar regulaciones, bienes y servicios, prestaciones dinerarias, inversión pública, ¿sí? Que van a provocar determinados resultados e impacto. Y lo que quiero plantear es que frecuentemente esto implica una coordinación entre distintos niveles de gobiernos. ¿Sí? Frecuentemente hay programas de nivel nacional que son insumos para programas provinciales y que finalmente terminan de alguna forma aplicándose en el nivel municipal. ¿Sí? Esto puede implicar más o menos transferencia de recursos o más o menos transferencia de responsabilidades, pero frecuentemente el proceso, digamos, de acciones, la concatenación de acciones estatales, el proceso de creación de valor público suele darse de esta manera, en forma de cascada, involucrando los tres niveles de gobierno. Bueno, vamos a dejar este video por acá. Probablemente esto sea complementado con un video más breve que nos permita meternos en algunos temas estrictamente presupuestarios, como está previsto en el programa de la materia. Muchas gracias, espero que no haya sido ni muy largo ni muy complejo. Adiós, hasta luego.